Hola, ¿cómo están? Miren qué día hoy, qué día. Hoy se festeja los colores de Boca Juniors. Los colores de Boca Juniors porque es un trabajo especial dedicado a mi primo Fabio que cumple años y como es rebostero, como decimos acá en la Argentina, le hice un almohadón de su cuadro preferido. Somos muchos los de Boca, aparecen en esta familia. Mis primos allá en Coronel Suárez de Boca, acá en casa de Boca también, así que bueno, pero este va dedicado para vos, Fabio, para tu cumple. Y es un trabajo, les digo, súper rápido de hacer, fácil. Lleva nada más que prestar un poquito de atención a los detalles y para complementar, no puede faltar. Yo sé que estamos en verano aquí en la Argentina, todavía no, pero estamos ahí en las puertitas del verano, hace mucho calor por allá. Pero que lo van a lucir igual estos gorros, que este va de regalito también, pero hoy nos dedicamos a este almohadón para mi primito hermoso, así que espero que les guste. Obviamente, como digo en el tuto, ustedes del cuadro que quieran, no me maten, no me digan cosas raras, porque ustedes si son de River, San Lorenzo, Racing, lo que sea, ustedes van a elegir los colores, obviamente, del cuadro preferido. Hoy está dedicado para los de Boquita. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Bueno, acá tengo los materiales que de más está decir, no hay otro color más que el de Boca Junior de aquí de la Argentina. Yo sé que van a decir AC de River, AC de San Lorenzo, AC de Independiente, de Racing. Pero bueno, lo lamento. Esto está dedicado especialmente para mi primito Fabio. Así que estos son sus colores, es recontra fanático de Boca, él y mi otro primo Pino. Así que este era el regalito especial para él y lo vamos a dedicar con mucho, mucho cariño para vos, Fabio. Así que acá van tus colores, estos colores maravillosos que mi marido es de Boca también. Pero es dedicado a Fabio. Así que este hermoso almohadón es para él con sus colores. Y bueno, vamos a empezar. Este almohadón, como lo han visto, está hecho de pequeños hexágonos. Yo tengo uno por aquí y esto es lo que vamos a tejer. De estos hexágonos en azul y en amarillo, obviamente que si vos sos de River, de Racing, de San Lorenzo, tu hijo, tu marido, tu nieto, vos vas a adaptar los colores al cuadro que sean ellos, obviamente. Este está dedicado para un bostero, como le decimos acá en la Argentina, a los de Boca. Entonces, azul y amarillo, es así. Eso por un lado. ¿Qué tengo? Usé dos agujitas. Para hacer los hexágonos usé la 4,5. Obviamente vos podés usar una sola, si te gusta, como quieras. Para la unión usé la número 4. Pero eso lo vas a ir probando. Y también el material. Yo como siempre con mis lanitas estas finitas, que las tejo doble. Y tengo acá varios amarillos, este es un poco más clarito, este es más fuerte quizás. En la cámara por ahí no lo ves, viste que cambian mucho los colores. Este es un amarillo bastante fuerte, este es apenas un poquito más suavecito. Y el azul característico del club de Boca Juniors. Bueno, vamos a tejer un hexágono, y así tejen todos. Ahí vamos a empezar con esta agujita. Por acá traigo mi lana, esta lanita que la tengo aquí preparada. Es muy muy simple, tiene apenas 3 vueltitas, así que van a ser rápido mientras toman el mate con el marido y le dicen: mira mi amor, el almohadón que te estoy haciendo de tu cuadro preferido. Bueno, entonces se van haciendo estos hexágonos que son muy muy fáciles para realizarlos. Tejí con punto bajo y media vareta, simple. Anillito, dentro del anillito voy a tejer 6 puntos bajos, mi cadenita de inicio, y comienzo a tejer puntitos bajos, 6. Tengo los 6 puntitos, cierro el anillo bien ajustado y cierro la hilera con un puntito deslizado. Ahí está. Ahora sí voy a tejer medias varetas, esta hilera que viene y la próxima. Entonces voy a levantar una cadenita, en cada uno de los puntitos de base tejo 2 medias varetas, ese va a ser mi aumento. Ahí tejí una y aquí viene la segunda.
Mis primos son muy, muy fanáticos de Boca Juniors, no se pierden ningún partido, de hecho miran todos los partidos, así que está pensado con mucho, mucho cariño para él. Una vez que tejí las dos medias varetas, voy a separar con una cadenita y vuelvo a tejer ese aumento en el punto que sigue, o sea que tejo dos medias varetas y así vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Siempre separo con una cadenita de por medio. Ahí va, me quedo tejiendo. Hice la cadenita, voy a cerrar en el primer punto con un puntito deslizado. Ahí está. Ahora vamos a tejer en cada uno de los arcos, ahí va a venir el aumento, o sea que viene un punto y separación. Pero yo voy a empezar directamente sobre esta primer media vareta. Entonces, acá voy a tejer una, ahí, y pegadito tejo la otra, son dos. Y luego vienen en este huequito una, sería la tercera, y de este lado faltaría la primera, ¿no? Entonces son 4 puntitos que van a ir. La diferencia es que sobre estas dos tejemos dos. Pero en el arquito vamos a tejer el aumento, o sea que tejo una media vareta, una cadena y la otra media vareta que pertenecería al grupo que viene. Quiero explicarles porque acá, no sé si lo llegan a ver bien porque como es una lana oscura, todavía me falta este punto. Pero como yo caigo justo ahí, empiezo acá, cuando doy toda la vuelta completo. Pero ahora lo van a ver completo acá, miren. Porque me quedé ahí solo con 3 puntitos, pero en realidad son 4. Cadenita de separación, en el arco tejo la primera. ¿Ven? Ahí. Aquí donde están las dos, tejo dos. Las puedo tejer a las dos juntitas o una sobre cada una de las medias varetas. Ahí. Tengo 3. Y voy por la cuarta, que quedaría de este lado, en este arco. Este es el grupito, ¿ven? Son 4. Cadena de separación y comienza de nuevo. 1, 2 que irían sobre las dos que ya están tejidas en la hilera anterior. Ahí. Y la cuarta iría justo en el arco, que a su vez es donde vamos a hacer ese aumento, la cadenita de separación. Ahí. Y va de nuevo. Es muy, muy simple. Tejo la última y se los voy a mostrar. Bueno. ¿Ven cómo forman un grupito de 4? ¿Ven? Ahí está. Y lo vamos separando con una cadenita. Formamos un pequeño hexágono. Me quedo a dar toda la vuelta. Cuando llego acá, simplemente corto la hebra. Aquí está. Completé la media varetita que me faltaba de este primer grupo y cerré con un punto deslizado. Cortamos la hebra. Bueno, acá viene la cantidad. La cantidad, según el tamaño que ustedes quieran lograr su almohadón, quieren jugarse y hacer una manta para los fanáticos, lo pueden hacer. Para el tamaño que yo elegí, entonces van a tener que tejer 12 de esto para cada tapita. ¿Por qué les digo para cada tapita? Porque yo le hice las dos tapas iguales, pero ustedes pueden hacer la tapa de los hexágonos y la parte de atrás lo pueden tejer liso y hacen la parte de atrás igual a la tapa de arriba, por supuesto. Pero a mí me gustó esta combinación de hexágonos de colores y bueno, es un trabajo que realmente lo estoy haciendo con mucho amor para mi primo Fabio. Entonces quería que de los dos lados quede bonito. Pero obviamente el almohadón siempre lo apoyamos y se ve de un lado. Pero bueno, eso es a gusto de ustedes. Y el tamaño también. Por eso les digo, 12 para cada lado. Así que yo tejí 24 de estos azules. Y por acá tengo los amarillos. Y 14 de los amarillos. 14 en total. Porque una tapa lleva 7 amarillos, 12 azules. Y del otro lado igual. Entonces tejí 14 amarillos, 24 azules. Ustedes van preparando y ahora llega el momento de unir. Primero los vamos a unir y después les voy a decir otro detalle más porque pueden invertir los colores. Pueden hacer en azul y
la primera hilera con amarillos, entonces tienen que cambiar las cantidades, se invertirían las cantidades. Yo elegí poner el amarillo en el centro y los azules en la primera etapa alrededor, ¿sí? Porque ahora hay que unir. ¿Cómo los vamos a unir? Bueno, a mí me gustó el relieve que le di con punto bajo, pero los pueden coser. El que le gusta coser y no unir con punto bajo, a mí me gustó ese juego de relieve que queda mucho más vistoso. Pero es a elección de cada, ¿sí? Y también elegí el color amarillo para unirlo, que también lo pueden hacer con azul, que en un momento lo intenté hacer con azul, pero la verdad con amarillo resalta mucho más y queda precioso. Los colores se lucen muchísimo. Entonces decidí hacer esta unión con los hexágonos, todo con amarillo. También esa elección. Acá viene el tema de la agujita. Yo elegí con un medio puntito menos para hacer la unión. Por eso les decía que tenía 2 agujitas. Entonces los hexágonos lo hice con 4,5 para el grosor del material que estoy usando. Y la unión la voy a hacer con la número 4. Ahí vamos a empezar. Voy a elegir este amarillo, que es el que a mí me gustó, para esta unión y para estos colores bien, que resaltan mucho. Bueno, acá. Esto es todo un tema, la unión de esto. No se me asusten, no salgan corriendo, no. Quédense porque esto es como un rompecabezas. Vamos a unir de a tramitos, de a tramitos. Después se van a ir repitiendo, pero tienen que prestar atención para los primeros. Entonces, como les mencionaba, voy a tomar un amarillito, que va a ser el central, un azul, que todavía no escondí esta cebra, debería haber escondido otra de las cosas. Escondan las hebritas, les va a resultar mucho más fácil si ustedes las sacan y después ya trabajan en la unión mucho más cómodos. Entonces, vamos a empezar revés con revés. Enfrentamos uno de estos lados y siempre nos vamos a estar guiando por estos huequitos del hexágono, esa cadenita que hemos dejado, Y del lado de atrás, el azul está como un poquito más complejo porque es más oscuro, pero ahí estamos, ahí se ven. Entonces, acá vamos a empezar la primera parte, porque unimos esta hilera y después unimos la de afuera, que se hace diferente, pero hay que prestar atención. Voy a dejar una hebrita para luego poder esconder. Entro en estos huequitos, ahí. Traigo la hebra, cadenita, primer punto bajo. Entro aquí en el punto, busco el de atrás. Siempre va a haber 4 puntos más los 2 del arco de cadena. Entonces en algunos vamos a tejer los 6 puntos de corrido, en otros solo vamos a tejer los 4 centrales, pero ya lo van a ir viendo. Entonces voy uniendo, acá sé que hay 4, voy a tejer estos 4. El del arco ya lo tejí. Ahí. Y voy contando. Me falta uno más. Tengo los 4. Me voy a detener. Miro. ¿Ven el relieve que le queda? Es precioso, queda muy bonito. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer este azul con este azul. Entonces, desde acá voy a saltar directamente a este arco y tejo estos 4 puntos. No voy a tejer sobre el arco. En la parte, cuando voy hacia afuera, este arco es el único que no voy a tejer. Entonces, por eso les decía, tejemos por tramos. Voy a hacer una especie de L, así. Esto es lo que yo voy a unir ahora. Entonces, acá voy a poner el revés con el revés del azul. Estoy buscando mi hebrita. Esto es lo que quizás le lleve un poco más de atención, sobre todo, porque fácil es muy fácil. Saben que estoy buscando el arco. Acá encontré el arquito. O sea que de acá, en esta ocasión, voy a saltar directamente al arco de este y al arco del azul. Tejí el arco, ahora tejo los 4 puntos. Ahí. Van 2.
3. Ahí voy pispeando por debajo. Y el cuarto. Acá es donde yo les menciono que no tejo en los arcos. Hasta acá. Hasta acá llega mi amor, ahí corto. Y les muestro. Por eso les mencionaba, parece un rompecabezas, pero no. ¿Ven? Así les tiene que quedar. Esta es la unión. Ahora voy a tejer acá, me voy a buscar otro y vamos a repetir el mismo movimiento. Tejo acá y tejo estos dos. Acá siempre va a quedar sueltito esta parte. ¿Ven? Tengo que repetir este movimiento, pero les voy a mostrar porque hay un detalle más que quiero que vean, porque cuando unimos con punto bajo tenemos que evitar que queden huequitos en las uniones. Entonces, voy a comenzar por este. Para que no quede un huequito, porque si yo tejo directamente el arco, acá en el medio me va a quedar un huequito. Entonces, para evitar eso, voy a pasar mi aguja por aquí. Tomo la lazada, tejo una cadenita, ajusto. Recién ahora voy a saltar, esa colita apoyo para abajo, al arco del amarillo y al arco del azul si lo encuentro que anda por acá abajo, esperen, porque está oscuro, ahí está. El arco me refiero es donde dejamos la cadenita al aire, ahí justo donde forma las esquinitas del hexágono. Entonces los menciono así para que se vaya entendiendo. Tejí el arco y la cadena que tejí acá es lo que me permite que no quede ese huequito y queda como despegado, queda desprolijo. No, así no queda bien. Entonces ahora sí tejo los 4 puntos que tengo de cada lado y vamos formando esta unión que queda fantástica. Es un almohadón súper original, muy bonito, con estos colores. Acá no tejo el arco, ¿recuerdan? Voy a saltar directamente ahora a los dos azules. Junto ahí, acá sí tejo el arco de este azul y el arco del otro, que está aquí atrás. Ahí. Y ahora me tocaría tejer los 4 puntos. Estoy mirando. No son muchos, son solo 4, pero hay que contarlos y que estén todos para que esto quede prolijo. Tengo 2. Bueno, este trabajo lo van a hacer con el resto. Siempre en forma de, como si fuese una L, media chuequita, pero es como una L. Recuerden que acá no tejo el arco en esta vuelta, porque es para la próxima. Pero sí, corto la hebra. Voy dejando estas colitas que después es un lindo trabajito para esconder. Entonces, ven la unión, esto es importante para que el trabajo quede prolijo. Porque si yo empezaba acá me iba a quedar un agujerito, esto quedaba como una aleta suelta y esta no. Así no va, así que es un detalle para tener en cuenta en muchos trabajos. Esto ya lo he contado, por ejemplo, no sé, en los osos que hicimos con hexágonos. Esos osos son increíbles, llevan su trabajo, pero vale la pena. Estas uniones son importantes. Bueno, y acá es repetir, allá me voy trayendo azules, porque el amarillo es el que vamos a compartir con todos estos azules. Va a venir otro acá, va a venir otro acá, y dejamos este ahí para el último. El último es exactamente lo mismo, son L's, como hacer L, son 2 movimientos para unir, ¿sí? Y en cada uno van cortando. Me quedo haciendo esto y después les cuento cómo vendría la otra hilera. Acá me detuve porque este es el inicio, ¿ven? Este es el último, ya tejí esta parte, pero acá también tienen que unir con una cadenita porque si no esto quedaría, cuando yo salto, esto quedaría suelto y no es la idea. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Esta colita es la que tengo que esconder, que es la del inicio. Voy a buscar el primer punto, ahí. Tejo un punto deslizado. Y ahora sí salto al arco de los azules
uno y uno, y comienzo a tejer esta parte de aquí arriba que sería la última. Tejí el arco, no importa que tengamos 2 puntos, ¿eh? No, eso no le hace nada. Y ahora me tocaría tejer los 4 puntos. 1, 2, estoy pispeando. ¿A dónde estoy? 3. Bien, vamos bien. El azul se me complica un poco. Ahí está. Y el cuarto. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá. El arco no. Recuerden, el arco en esta no. Ahí está. Entonces, ahí me quería detener para mostrarles ese pequeño detalle que es importante que no quede suelta la colita de esta primer parte. Entonces ahora sí queda todo unido. Miren qué bonito. Si quieren hacer un trabajo más chiquitito, pueden hacer un almohadcito mini muy bonito, así como para hacer un pequeño regalo. Bueno, esto sería la primera parte. Ahora viene la segunda. Y ahora agárrate, Catalina. Agárrate, Catalina, porque ahora viene todo un tema también para unir. Acá, esto va a ir ahí. Los amarillos con el piquito del hexágono van a venir en esta posición. Ahora no tienen mucha forma, están medio abolladitos, pero después van a coincidir. Bueno, así van a ir todos, cada uno en su lugar. Y los azules van a venir aquí. Vamos a buscar, a ver si lo encuentro, el lado recto, donde están los 4 puntos, que está como oscurito y no los veo bien. Bueno, el lado recto, ahí tiene que coincidir el lado recto de aquí con el lado recto de este hexágono. Y el amarillo va a coincidir esta especie de B o pico, tiene que coincidir ahí. Entonces, me voy a llevar esto para, por lo menos, empezar desde aquí. ¿Y cómo vamos a hacer? También vamos a tejer en una especie de... Esta L ya viene como un poquito, tiene un lado más. Entonces viene el pico y el lateral. Esta parte no la vamos a tejer todavía, ¿sí? Entonces, con el amarillo vamos a empezar. Empiezo con el pico y el lateral. Después se los cuento, pero vamos a empezar ahí. Entonces volvemos al amarillo. Ya les mencioné que si ustedes quieren unirlo con azul lo pueden hacer también, y queda bonito. Yo probé un poco, pero bueno, me pareció que era como más llamativo con este amarillo tan lindo. Un amarillo oro, es un amarillo bien fuerte. Entonces, a este niño lo voy a dejar ahí en suspenso y vamos a empezar desde aquí. Voy a buscar el primer arco de este azul. Ahí. Y el arco, recuerden que siempre revés con revés cuando iniciamos. Y el arco del amarillo. Acá voy a tejer mi primer punto bajo, si los dedos no se me anudan, ahí. Una cadenita, así es como comienzo yo mi primer punto, y el punto bajo. Esperen que estoy buscando los arquitos. No es nada difícil, sí, como les mencionaba, hay que prestar atención en los movimientos, porque... tiene muchos lados esto. Bueno, tejí el arco. Ahora voy por los 4. Y vamos contando despacito, tranqui. Tengo 1, 2, 3 y el cuarto. Original, por supuesto. Súper original. El arco. Busco donde está el huequito de aquí abajo porque no lo veo. Acá está. El arco del azul y el arco del amarillo. Ahí. ¿Ven lo que hice? Uní un solo lado de este piquito. Ahora vamos por el otro. Pero ¿qué tenemos que hacer antes de cambiarnos? Ir en búsqueda de esto. Esa aletita que no nos tiene que quedar suelta. Y acá, esperen que traigo mi hebra. Ahí. Punto deslizado, salto al arco y busco el arco del amarillo. Lo voy a volver a hacer igual, para que lo vean bien. Ahí está, porque es todo muy apretadito esto.
son piezas muy chiquitas. Y cierro. Entonces, ¿qué hice acá? Antes de seguir, me voy a detener un poquito. Uní esta parte, esto que habíamos tejido antes. Como hicimos acá cuando pasamos, igual aquí, porque si no, esto iba a quedar suelto y queda desprolijo. Y no es la idea. Bueno, sigo. Tejo los 4 porque ya uní los arquitos. Entonces comienzo a contar 4 puntitos. Yo los voy contando para no confundirme. Son poquitos. Para no confundirme con los de los arcos. Entonces, este es el arco 1, 2, 3. Me falta 4. Encima son medias varetas. Entonces quedan como muy cortitos y... no sé, a ustedes, pero a mí me pasa que yo me confundo. Bueno, ahí. Acá no voy a tejer el arco, voy a unir este lateral del amarillo con el lateral del azul. Entonces, voy al arco del azul, busco el arco del amarillo y vuelvo a tejer. Ahora los 4. Con el color del cuadro preferido de sus amores. Se puede hacer con todos los colores que quieran. Este porque es un regalo especial para mi primo, como les mencionaba, que allá en Coronel Suárez también está el cuadro de la cancha de Boca de allá, local. Ahora sí corto. Entonces, ahí vamos. Bueno, este es el trabajo que hicimos con el amarillo. Tejí aquí, uní esta aletita, vengo por aquí, salto, como hicimos cuando girábamos acá, salto este arco y lo uno con el azul. Esto es lo que tienen que hacer. Acá se corta. Ahora, vamos a unir el azul. Estoy mirando el derecho y el revés. Busco el piquito. Los piquitos siempre tienen que coincidir aquí. Entonces acá, en el azul, vamos a tejer un lado recto y este otro lado recto. Ven que con el amarillo no. Con el amarillo tenemos que hacer este pico y después subir. Acá con el azul solo vamos a unir este lado, saltamos y unimos este lado. Ahí vamos a empezar. Entonces, continúo con estos que ya están unidos, pero que tenemos que hacer, recuerden, la unión aquí. Esto no lo tenemos que dejar suelto. Para que no quede como que, no sé, cayó del cielo. Una cadenita, salto al arco. Y busco el de abajo, ahí está. Ahora los 4 puntos. Justo acá tengo el nudo de donde terminé el hexágono y no lo escondí. Así que voy a ver si me deja. Me va a dejar porque yo mando. Siempre les comento, les hago una broma que el crochet no nos domine, que nosotros lo dominemos. Bueno. Acá mando yo, así que va a salir para donde yo quiera. Entonces, tengo 2, tengo 3 y el cuarto. No tejo este arco, voy a saltar, me queda este lado, busco de ubicar la pieza. Recuerden siempre revés con revés. Ven que perdí la hebra, acá la tengo. Ahora sí voy a buscar el arco del amarillo y el arco del azul, que anda escondido por acá abajo. Ahí. Miren qué despacito que vamos, Ahora tejo el punto, los 4 puntitos. Estoy espiando porque se me pierde. Ahí estoy. 1, 2, 3 y 4. Ahí. Ven que les mencioné, me olvidé de esconder las hebras, pero bueno, todo no se puede. Lo vamos a hacer después. Corto.
Entonces, vamos a repasar. Tejimos el pico, son 3 lados, 1, 2 y 3. Cuando llego al azul son 2 lados, 1 y 2. Vuelvo al pico. Recuerden que primero hacemos un puntito bajo aquí y después empezamos a cerrar. Y también tenemos que tomar esta de aquí con un punto deslizado, ¿sí? El piquito y después viene el azul nuevamente. ¿Cómo poníamos el azul? El lado recto con el lado recto. Es esto. Esto tienen que repetir. Este paso y este. Acá recuerden que va una cadenita para unir. Cuando hacemos la unión de los arcos ya tenemos esta. Llegamos acá, esta la vamos a tomar con un punto deslizado y saltamos a unir los arcos. Recuerden eso. ¿Qué es lo que hicimos acá? Cuando llego a este punto no voy a tejer este arco aquí, sino que lo voy a tejer a este con este. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Aquí. Entonces vamos a repetir este y este. Este, después viene el amarillo nuevamente, después viene el azul. Por eso les decía, esto es fácil, pero lleva tiempo, paciencia, tranqui, vamos disfrutando. Les mencioné marido, mate, cafecito, acompáñame que te estoy haciendo algo hermoso. Me quedo tejiendo a unir todo este restito de hexágonos que me faltan. Así queda como un panal de abejas. Miren qué bonito. Bueno, les mencionaba sobre el tema del tamaño. Acá, si ustedes lo quieren hacer mucho más grande, recuerden que esto lleva todo un borde todavía. Acá por ahí se ve medio pequeño, pero después lleva todo un borde. Entonces simplemente tienen que ir agregando como encastre los hexágonos. Ustedes tienen que hacer más cantidad. Y ahora le voy a dar toda una vuelta bien en el contorno. Vamos a ir, ustedes pueden elegir o con amarillo o con azul. Esta vuelta todo alrededor se la voy a hacer con azul porque el resto del marco también lo voy a hacer con azul, que acá tengo más. Entonces, acá simplemente, miren, voy a empezar, por ejemplo, obviamente que tienen que esconder, miren, 1,5 millones más o menos de hilitos, porque yo no los escondí antes y se sumaron estos que vamos recortando, pero bueno, ahí se ve la unión, ven qué bonito que queda. Esto hay que esconder todo, hacer nudos, todo bien prolijito. Y acá vamos a empezar con una vueltita, todo con punto bajo, punto por punto, ¿ven? Así. Vamos tejiendo los 4 que tenemos aquí, los 4, y cuando llego al arco tejo un punto, que sería donde está la cadena, y retomo los 4, para que ustedes vayan también contando, 1, 2, 3, 4, que vayan contando los puntitos. Esta es la primera vuelta, la primera es ya para emprolijar todo el borde. Acá llegué al arco, tejo el arco, me fui llevando estas colitas. Y quería mostrarles este detalle. Acá, ahí, voy a tejer un puntito y unimos lo que sería estos bordecitos que unimos los hexágonos. Entonces, para que esto no quede suelto, lo sujetan ahí con un puntito bajo y salto al arco que sigue. Y comienzo otra vez a tejer uno en cada uno de los arcos y los 4 que nos vamos a encontrar. Acá en el amarillo se puede ver mucho mejor, ahí, acá estoy en el arco, tejo 1 y acá estoy en los 4 puntos. Me queda un nudito de este, no importa, lo vamos a ir llevando. Recuerden de que si pueden los van contando. Acá tengo el arco, entonces acá me faltarían 2. Pero me interesaba mucho también explicarles este tema de, acá estoy en el arco, este tema. Este es muy importante, que no lo dejen suelto. Me llevo la hebra para abajo y tejo un punto bajo. ¿Ven? Esto no tiene que quedar suelto, para que quede bien prolijo. Bueno,
Eso es lo que les quería comentar. Y luego el resto es súper, súper, súper fácil. Así vamos a ir dando toda la vuelta. ¿Ven? ¿Ven cómo les va quedando? Bueno, vamos uniendo estas aletitas y vamos dando todo un bordecito a los hexágonos. Y después les muestro cómo seguimos. Miren amigos cómo les tiene que quedar. Bueno, acá 2 puntos. Yo le voy a hacer todo un borde como para que se aproxime a un círculo. No queda tan marcado el círculo, pero una vez que está el almohadón relleno ya es distinto. Pero el segundo punto sería, ustedes lo quieren con esta forma hexagonal, ya cambia la cosa. Ya directamente pueden hacer todo con varetas y le mantienen esta formita. Pero acá como tenemos muchos altos y bajos, entonces hay que hacer distinto tamaño de varetas para lograr tenerlo lo más, ¿cómo decirlo?, liso posible. Bueno, entonces hay que prestar atención. Si ustedes quieren anotar, anotan. Si son como yo, que me olvido de todo en un ratito, anoten. Si no, van a tener que volver a ver el video. Entonces, miren dónde voy a empezar. Voy a empezar en este hexágono, en la parte recta, porque les cuento. Yo empiezo aquí, podría empezar aquí abajo, pero voy a empezar aquí para hacerlo un poquito más simple. Presten atención en este sentido porque el lado azul tiene una forma de hacer las varetas, vareta doble, vareta simple, y el lado amarillo, donde está el hexágono amarillo, tiene otra forma. Porque hay que tratar de nivelar, y ese es el tema. Acá tenemos muchas montañitas, suben, baja, entonces bueno, ahí está. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, nos vamos a guiar por los 4 puntos centrales, recuerdan, más los 2 puntitos que tenemos, que sumarían 6 en total por los de los arcos, que están en una hilera más abajo. Entonces yo por aquí me voy a guiar para contar esos 6 puntos. Acá está el otro, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a empezar. Ahí, lo tengo ahí pellizcadito para que no se me escape. Y ahora van a empezar a contar. Recuerden, del lado azul se hace de una manera, del lado amarillo se hace de otra. Entonces acá voy a tejer el primer punto bajo. Ajusto mis lanitas. Ahí, que me queda medio flojita. Y de paso me llevo esta colita. Entonces acá tengo 2, 3, el cuarto, 5 y 6. Bueno, tengo los 6 puntos bajos. Acá vamos a tejer una media vareta. Acá va una vareta, otra vareta, y acá en estos dos voy a tejer vareta doble. Una y 2. Ahí. Ven cómo vamos nivelando un poco, tampoco tanto. Acá tenemos un punto que hicimos para sostener esta aletita. Ese punto viene una vareta doble, o sea que este va a ser el punto del medio. ¿Ven? Como para llamarlo de alguna manera. Ahí. Ahora vamos a hacer el lado amarillo. Recuerden que yo les decía, el azul se teje de una manera, el amarillo de otra. Esto que hicimos acá, lo tenemos que hacer de este lado. Después cuando demos toda la vuelta. Porque acá yo empecé desde arriba. Bueno, para el lado amarillo, una vareta doble. ¿Dónde estaría el arco? ¿Ven? El arco de la hilera anterior. Ahí va una vareta doble. Hice la vareta doble, ahora vamos a tejer 4 varetas comunes. 2, 3, 4. ¿Ven? Cuando llegamos al medio, que es donde está esta especie de arquito de la hilera anterior, acá va una vareta más, que sería la vareta del medio. Y ahora tenemos que repetir este movimiento de este lado. Entonces tejo las 4 varetas y la vareta doble.
4, acá vendría la vareta doble y la vareta doble del medio, que sería esta, la de la unión de la aletita. Entonces, así les tiene que ir quedando. Es normal, va a ir haciendo este tipo de onditas, pero luego falta una hilera más para terminar de emparejar todo. Entonces recuerden, del lado azul se tejen de una manera, del lado amarillo se teje de otra. Acá vamos a repetir lo que hicimos de este lado, lo voy a hacer aquí. Pero es exactamente lo mismo, recuerden, del lado azul, acá vamos a tejer 2 varetas dobles. Ahora vienen las 2 varetas, acá va una, se me enredó un poquito abajo. 2, la media vareta y los 6 puntos que vienen en la parte superior del hexágono. ¿Ven? Ahí tejí 3, bueno, hay que tejer el resto, pero esto es básicamente lo que tenemos que repetir. Vamos a repetir exactamente esto que hicimos acá, viene de este lado, y cuando llegamos al lado amarillo, recuerden que son distintas. Es la vareta doble, 4, 5 y 4, 9 varetas de corrido, porque va una en el medio. Yo les contaba de a 4 como para que vean hasta la mitad cuánto y después repetir lo mismo. Pero en total sería la vareta doble, 9 varetas comunes y la vareta doble, hasta tejer las del medio. En cambio en el azul cambiaban, ¿sí? Esto es repetir en cada uno, hay que prestar atención en los colores, el azul va de una manera, el amarillo de otra, pero siempre se repite lo mismo hasta dar toda la vuelta. Bueno, miren ahí como más o menos ya se van nivelando esas zonas más profundas que tenía. Ahora va toda una vuelta de media vareta. Así que esta viene mucho más simple, ya no tenemos que andar contando tanto. Es simplemente tejer punto por punto porque no vamos a hacer aumentos. Es simplemente tejer medias varetas. Así de fácil, me quedo tejiendo. Bueno amigos, hasta acá llegó mi amor, hasta acá yo le di la vueltita. Ustedes quieren darle más vueltas, ya saben, esto siempre es jugar. Quieren combinar color amarillo, azul, bueno, el color del cuadro que ustedes quieran, obviamente. Lo pueden hacer. De esto tenemos 2 tapitas, la parte de atrás, acá ya están limpitos, todos los nuditos, todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este mismo moldecito vamos a cortar la telita y formamos el almohadón. Puede ser un almohadón bien redondito o puede ser con esta misma forma. Lo vamos a coser y dejamos un tramito abierto para poner un almohadoncito adentro. Si ustedes lo desean, ponen, no sé, relleno directamente. Yo le voy a poner un almohadoncito de tela y después lo termino de cerrar. Es muy lavable. Yo por lo general hago así mis almohadones, y así van a lavarropa también. Pero bueno, si ustedes quieren le pueden poner un cierre, le pueden poner botones, todo eso lo dejo a cada uno que elija cómo quiere hacer, como las terminaciones. A mí me gustó así lo voy a terminar. Así que me pongo a hacer mi almohadoncito y ya se los muestro cómo quedaría. ¿Qué tal para los amigos bosteros? Hermoso, enamorada de este almohadón tan lindo y tan especial, tan especial. Es para el cumple de mi primito, ya se los mencioné, así que espero, Fabio, de todo corazón que te guste. Está tejido con muchísimo amor y obviamente, como les mencionaba al principio, ustedes busquen los colores de sus cuadros preferidos porque pueden hacer esta versión. Símil pelota, porque es así, estamos jugando a imitar los gajos de una pelota, pero bueno, esto es un almohadón. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, todo el video, todo el tutorial, el paso a paso para que puedan lograrlo y para que le hagan a todos sus amores, a su familia, hijos, nietos, o para ustedes mismas si les gustan disfrutar del fútbol como disfrutamos tanto aquí en la Argentina. Y calculo que en otros países seguro que también. Acá somos muy apasionados, pero bueno.
Espero que les guste, que lo disfruten. Les dejo un beso enorme. Y bueno, este se va para Boca Junior allá en Coronel Suárez, Buenos Aires. Un besito, besito para Fabio. Te quiero mucho. Y nos estamos viendo en otro tutorial. ¿Qué les parece? Chau, muchas gracias.